Bueno, pues como siempre, me siento muy agradecido que estén nuevamente por acá, gracias a Dios que nos permite estar reunidos. Y como siempre vamos a empezar, vamos primero que nada a, ya saben, la dinámica. Vamos primero a exponer el tema y después vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, comentaba, queridos hermanos, vamos a empezar con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, queridos hermanos, continuamos con la parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Esta vez, bueno, nada más por mencionar la catequesis anterior, estuvimos hablando acerca de lo que era la ley antigua, ¿no? Dijimos que había como que varias leyes, la ley moral es lo que es en donde estamos ubicados. Empezamos diciendo que existía una ley, pues universal, la eterna, la ley eterna, que es la que Dios hace y de la cual nosotros por nuestra propia capacidad a veces solamente podemos comprender una parte de ella. Después hablamos de la ley natural, que es aquella que está inscrita en nuestro corazón, que a veces que esta puede llegar a cambiar, a modificarse, a deformarse por nuestro propio comportamiento, pero esto es una ley universal. Todos los seres humanos tenemos en nuestro corazón inscrita esa ley natural, ¿vale? Que nos permite saber y distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Después también hablamos, y eso ya en la catequesis anterior, acerca de que existía una ley revelada. La ley revelada, pues esa la podemos ver justamente como que Dios, queriéndose hacérsele en contradizo, no se conforma solamente con tener la ley inscrita en el corazón de cada uno de nosotros, sino que por amor a nosotros se ha revelado, se ha hecho visible para que nosotros lo veamos, y eso lo podemos identificar desde esa ley antigua, que era la ley de los 10 mandamientos, los profetas, los reyes, en fin, toda la ley antigua del Antiguo Testamento, nosotros podemos sintetizar que es esa ley antigua. ¿Por qué existía esa ley antigua? Bueno, ya dijimos la vez pasada, nada más por acabar este resumen, es que era la forma en que Dios encontró de forma evolutiva o ir a través del tiempo haciendo que, expresando de forma más precisa lo que era la ley para él. La ley entendida, como dijimos la vez pasada, y esta vez más que en ningún otro caso vamos a hacer énfasis, no es una ley que nosotros tengamos que hacer un cumplimiento porque si no Dios nos castiga, ¿no? No con ese Dios castigador, aunque muchas de las veces ese pueblo original de Israel, pues tenían esa idea de ese Dios castigador, ¿no? Porque era una parte donde la conciencia de la persona, de las personas de ese pueblo, pues iba evolucionando, iba cambiando. No estaba del todo madura para hacerlo y esa es la parte que ellos identificaban así para poderlo entender, ¿no? Pero después tenemos ya en lo que es la ley revelada, tenemos tres partes que también comentamos la vez pasada y solamente nos detuvimos a una, que era la ley antigua, la ley vieja, la ley evangélica, que es justamente con la venida de Jesús y es la que vamos a ver el día de hoy, y pues la ley del Espíritu Santo, que es la venida que empieza con Pentecostés, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar ya en materia y vamos a empezar a hablar de la ley evangélica. La ley evangélica se llama así, obviamente, porque es producto del evangelio. El evangelio como buena nueva, como la buena noticia, que eso es lo que significa evangelio, evangélico, es la buena noticia, es la que se da a través de Jesús. Y ya desde la vez pasada nosotros hablábamos de que la ley antigua pues venía a poner una serie de preceptos, una serie de prescripciones. Digamos que
pues había una serie de cosas de que tienes que cumplir con esto, tienes que cumplir con aquello, y a lo largo de todos estos años, quizá tal vez falsamente nos han vendido muchas veces la idea de que, y lo comentamos también en la catequesis anterior, que a veces pareciera, y unos venden esa idea, como que todo lo que sucede o todo lo que espera o dicta nuestra Madre Santa Iglesia es todo pecado, ¿no? Todos son pecados y son pecados, y y, y pues no es así, ¿no? Porque más bien es una mala forma de entender las cosas, ¿no? O sea, algo no es pecado, o sea, algo no está mal porque es pecado, sino es pecado porque está mal. Y esta es una diferencia muy grande, porque esta ley evangélica Dios nos las da justamente para buscar la felicidad y realización de nosotros. No es para que elimine o limite tu libertad, sino es para buscar la plenitud de tu felicidad. Porque la plenitud de nuestra felicidad es Dios, porque nadie nos conoce mejor que Él, ¿no? Entonces, esta nueva ley, digamos que muchos lo han resumido en el sermón de la montaña, ¿no? Es justamente el sermón de la montaña, cuando justamente Jesús viene a decir, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, en fin, empieza a decir una serie de cosas, y estas son en donde se resume justamente lo que le llamamos la ley evangélica, son los preceptos de Jesús. Y ojo, que esto que viene a decir Jesús, y esto es lo importante de las catequesis, de hecho, en el catecismo lo encontramos desde el punto 1965 hasta el 72, donde lo que nos viene a decir es que esta nueva ley, la nueva ley evangélica, no significa que esta ley llega y tira todo lo anterior, y entonces lo anterior no sirve, no. O sea, Jesús muchas de las veces, de hecho, en el Evangelio vemos muchos casos donde Jesús habla de que de que antes todo pasará antes de que él incumpla con algo de lo que está escrito. Es decir, él dice, oye, todo lo que está escrito se tiene que cumplir, pero viene a desarrollarlo, ¿no? Viene a darle un sentido más profundo. Y al final del camino lo que viene a hacer Jesús es cambiar justamente esa ley, que son esos preceptos que, como la catequesis pasada, veíamos y Pablo, poníamos como ejemplo Pablo, ¿no? Que decía, lo que sucede con la ley antigua es que quizá tal vez cuando aparece la ley antigua, pues a lo mejor podemos pensar, dice Pablo en su carta a los romanos, dice, es que antes de que existiera esta ley, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, a lo mejor, o sea, él dice, es que el pecado estaba muerto, porque no existía una referencia de no hagas esto, no hagas aquello, ¿no? Entonces, no tenía ningún poder el pecado, pero a partir y nada más hace falta que aparezcan los 10 mandamientos para que entonces el mal vuelva a cobrar vida. Esto, que parece algo como contradictorio, no significa, decía el mismo Pablo, no significa que la ley antigua se ha hecho, que pareciera como que se hubiera se hubiera hecho una alianza con el mal para entonces hacerlo presente el pecado, ¿no? Digamos que nosotros podemos traducir esto como que pues yo no sabía que antes esto era malo y yo, pues ni siquiera lo tenía en cuenta, pero vale nada más la pena. Por ejemplo, esto lo podemos ver como con los niños, ¿no? Nada más hace falta que a un niño le digas, no hagas esto, para que todo el tiempo esté buscando cómo hacerlo, ¿no? Eso nos pasa a nosotros también. Y es cuando algo te dicen que está prohibido, entonces quizá tal vez es cuando surge este tema de decir, esa tentación de lo quiero hacer, lo puedo hacer, a ver qué pasa, y ahí es donde entra la tentación, ¿no? Ya muchas veces hemos hablado que el hombre, por naturaleza, tiene esa inclinación al mal, ¿no? Es producto de la herida del pecado original. Entonces, como que tenemos justamente esa inclinación normal a ello. Entonces, si nos marcan una serie de cosas que no se pueden hacer, pues entonces como que ya están marcando esa tentación en nosotros de querer hacerlo. No es nada diferente si nosotros lo comparamos como en aquel momento con nuestros primeros padres, le dijeron, no comas esta manzana, y nada más era tema de decirlo, perdón, manzana, no aparece manzana nunca en el Génesis. No coman nunca de este fruto, ¿no? Y vale la pena nada más que esté para que la tentación esté presente.
Obviamente no era la intención de Dios, no era ese su papel ni su razón, pero es que nos conocemos y entonces pasan muchas cosas, vienen los profetas, vienen los reyes, muchos santos o mucha gente notable del Antiguo Testamento que tiene esa sensibilidad y cada vez nosotros vamos viendo que en ese Antiguo Testamento, conforme se va acercando el tiempo en que tenía que venir Jesús, como que empieza una transformación cada vez más grande en el corazón de las personas de ese pueblo de Israel. Pero es ya cuando viene Jesús, cuando Él le da un toque diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caso del mandamiento de decir, tienes que amar, os doy un mandamiento nuevo, que améis los unos a nosotros, unos a otros, como yo sé amado, ¿no? O sea, lo nuevo, la novedad de Jesús no es el amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Eso ya se decía inclusive en el Antiguo Testamento, ¿eh? Lo nuevo de Jesús es que dice amar a los demás como yo os he amado. Ya nos pone una medida nueva, un estilo diferente. Ya Jesús nos dice, nos marca la pauta de un ejemplo concreto. Ya no es una tabla con 10 mandamientos que está ahí en el fondo, sino a Jesús le preocupa otra cosa. Ella se preocupa por mirar al corazón de las personas. ¿Cuál es nuestra intencionalidad? Y decimos que de hecho da cumplimiento, purifica, supera y perfecciona la ley antigua, porque ya a Jesús no le preocupa. Y lo que nos viene a enseñar es que lo importante no es el acto que tú hagas, sino obviamente el acto, pero cuál fue la intencionalidad que te llevó a eso. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos tener un caso de que alguien puede ser que sea muy generoso y regale mucho dinero, pero a lo mejor la intencionalidad que está en su corazón no es el regalar dinero por ayudar a los pobres, por ayudar a los demás, sino yo por sentirme una persona muy importante, ser el centro de la atención, envanecerme en ello. Cuando es así, entonces le hemos quitado el foco al acto que estamos haciendo, porque entonces el centro somos nosotros. Ya no es el acto que estamos llevando a cabo, ¿no? Y lo digo con el caso de cuando se hace una donación, pero lo mismo cuando se es muy generoso con el tiempo y queremos nosotros ayudar a los demás, pero a lo mejor lo hacemos no por el tema de decir, por amor auténtico hacia los demás, sino porque sea yo el eje de la atención y que entonces me puedan decir, ay, qué bueno es, ay, qué importante es, mira qué bien hizo esto, mira todo lo que se dedica, o sea, pero soy yo el centro de esto. Entonces yo me vuelvo como que me alimento de ese tipo de cosas. Eso no es lo que quiere Jesús. Por eso en muchas de las parábolas, parábolas y comentarios que Jesús mismo nos hacía y que nosotros podemos ver en el Evangelio, vemos que, por ejemplo, él compara entre una persona que es muy generosa y en la limosna, da mucho dinero, y compara con aquella persona que solamente dio 2 monedas, ¿no? Y dice, bueno, es que la que dio 2 monedas dio más en caridad de limosna porque al final dio todo lo que tenía. Y la otra persona, aunque dio más, dio lo que le sobraba. Y entonces el asunto es diferente, ¿no? Se entiende de forma diferente. Así es como nos mira Jesús, ¿no? O sea, Él busca más en el corazón de las personas. Porque al final el camino, digamos, que lo que está haciendo y lo que nos viene a dar Jesús es un cambio muy importante. Nos decía Pablo que, pues, cuando yo recibo la ley, y de hecho mucha gente recibía la ley, pero no se sentía satisfecho. Ahí vemos justamente el caso de aquel joven rico, ¿no? Que él se acerca a Jesús y le dice, oye, ¿qué tengo que hacer para ser bueno? Jesús le dice, pues ya está, o sea, cumplir los 10 mandamientos. Y él dice, es que eso lo hago siempre, ¿no? Y entonces Jesús lo vio con esa mirada de ternura y le dijo, vende todo lo que tienes y entonces vente y sígueme. El hombre, aquel joven rico, se entristeció mucho porque seguramente era mucho el dinero que tenía. Él estaba atrapado de ese tipo de cosas materiales y entonces no se quería desprender de ello y por eso se entristeció, ¿no? Entonces, por eso decía enseguida, dice Jesús, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, por el hoyo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Con esto, hermanos, no estoy diciendo que los ricos no puedan entrar al reino del cielo, no, sino que había que identificar qué es lo que sucede en nuestro corazón, por qué hacemos las cosas. Por esa razón es que Jesús, su intención es
Antes decíamos que la revelación se dio justamente de Dios, del corazón de nuestra ley que ya estaba puesta, la ley natural en nuestro corazón, de ahí salió para ponerse en la piedra, ¿no? En las tablas, los 10 mandamientos. Cuando viene Jesús y da el sermón de la montaña, su intención es justamente la contraria, es sacar de esa piedra los 10 mandamientos, o sea, la ley, y llevarla otra vez al corazón de las personas. Pero con un ingrediente muy importante, y es que a partir de aquí, Dios lo que nos da es la gracia. La gracia es ese regalo importantísimo que Dios nos va a dar para poder ser capaces de entender esta nueva ley, comprenderla, saber en toda su magnitud a qué es a lo que se refiere, cómo debemos de ver. La intencionalidad es algo sumamente importante, que es lo que nos lleva a calificar realmente los actos. Y es tan importante esto que al final pues sabemos que escapa cualquier tipo de legislación humana, porque una legislación humana, las leyes de un país, por ejemplo, pueden siempre, digamos que juzgar sobre los actos que se han realizado, que alguien ha realizado, ¿no? O sea, vamos, todas las leyes prohíben y fomentan una serie de hechos que están hechos, que se realizaron. Pero es que la nueva ley, la ley evangélica va más allá, porque va a identificar cuál es la razón de la intencionalidad que estuvo en la cabeza de las personas por los cuales se hicieron los actos. Y esto es algo muy diferente y sabemos que al final esto no puede ser legislado en ningún país, ninguna ley puede estar poniendo, porque es imposible, saber cuál es lo que está dentro de nosotros y que nos mueve a llevar a cabo las cosas. Sin embargo, es lo más importante, ¿no? Porque estaremos de acuerdo que no sucede nada, o sea, nosotros no podemos hacer nada que antes no hayamos nosotros fijado en nuestra cabeza, que nosotros hayamos pensado y planeado para hacer las cosas. Eso es una gran diferencia, ¿no? Y así eso va Jesús. Por eso quizá tal vez también nosotros hemos identificado esas parábolas o esas oraciones que muchas veces hemos escuchado, ¿no? Que dice, yo les pediré a Dios que te quite ese corazón de piedra y te dé un corazón de carne, ¿no? Esa figura de quitarte ese corazón de piedra para darte un corazón de carne es justamente esa figura como quien dice, te voy a quitar la parte de la ley que está escrita en las tablas, en la piedra, para darte un corazón de carne, que vibre, que lata, que se emocione, que entienda cuáles son las cosas, ¿no? Entonces es un proceso curioso, ¿no? Porque primero nos da Dios la ley natural inscrita en nuestro corazón y luego lo que nos dice es que lleva esta ley hacia afuera, una revelación que nos da escrita, para que Jesús, esa revelación que se ha escrito, lleva otra vez, la lleva a su corazón, pero con un ingrediente nuevo, que es que nos da la gracia para entenderlo y para poder juzgar cada cosa. Entonces nos dice, y bueno, Jesús siempre, pues nos da una serie de preceptos nuevos, que ya yo digo que van encaminados justamente en ese tema, en imitar a la perfección que tiene el Padre Celestial. O sea, la preocupación de Jesús es siempre modificar nuestro corazón, nuestra forma de ser, para que seamos personas que van al fondo de las cosas, ya no simplemente por los actos, sino por otras cosas que están atrás. Y de ahí se derivan muchas cosas. Por ejemplo, Jesús también decía, cuando hagas el bien, hazlo en lo oscuro, donde no te vean justamente las otras personas, ¿no? Porque que no te engrías, que no digas, pues esto que estoy aquí haciendo lo hago porque todos vean lo generoso que soy. No, nos dice de hecho inclusive, cuando hagas el bien y ayudas a alguien, procura ayudar a aquella persona que no te lo va a poder pagar, ¿no? Y este es un toque diferente. O sea, Jesús va a promover la parte de cumplimiento de la ley, pero nuestra intencionalidad es diferente. Dice, no lo publiques, que nadie vea. Cuando te pongas a orar, no te pongas a orar donde todos te vean, sino en lo oscuro. Cuando tú hagas algo bueno, no lo estés publicando, porque los que lo publican ya recibieron su recompensa, que es ese agradecimiento público que lo hacen. Tú no lo hagas así, tú no seas como ellos, dice Jesús. Tú haz las cosas buenas que estés pensando de cara a que cuando no lo ven los demás, dice Jesús, Dios que todo lo ve, te sabrá recompensar. Entonces haz las cosas por Dios mismo, no por la gloria o la fama que vas a recibir en este caso.
Hay más ingredientes que Jesús le pone en esta nueva ley evangélica, ¿no? En esta ley que, por ejemplo, una de las grandes aportaciones enormes que no hacía el Antiguo Testamento es el perdonar a tus enemigos, ¿no? Qué difícil es esa parte, o sea, Jesús no va solamente a decir, es más, ese sí es un cambio sumamente importante que de alguna forma quizá tal vez modifica. En el Antiguo Testamento jamás se dice que odies a tu enemigo, nunca lo dice, pero es cierto que en algunos pasajes, pues como que pareciera un poco, ¿no? Pareciera un poco decir, oye, pues como que quiere a los que te quieren. Y así naturalmente nosotros somos, ¿no? Pero Jesús viene y llega y dice, si tú hicieras solamente querer a los que te quieren, ¿qué nuevo haces? No hay nada de novedoso en eso, ¿no? Los que son también malos, que nosotros juzgamos malos, ellos también quieren a los que los quieren. Entonces no estás haciendo nada nuevo, sino simplemente estás repitiendo lo que los otros hagan. Por eso Jesús decía, ustedes no sean así, que se les identifique, que se les pueda ver en lo que irradia ese corazón, ese amor para hacer las cosas, que se note que en eso sí que ustedes son mis discípulos, ¿no? Sí que son diferentes, en lo que está dentro de su corazón. Lo malo, también decía Jesús, no es lo que entra dentro de la boca de las personas. Es un poco criticando lo que también los preceptos antiguos decían, que no se podía comer carne de cerdo, animales impuros, hacer cosas cuando uno está impuro. O sea, una serie de reglas y normas muy grandes y pesadas que tenían y que, por ejemplo, los fariseos eran muy buenos en cumplir y que le reclamaban a Jesús, ¿no? Cuando lo hacían, no hagas nada ni trabajes el sábado, ¿no? Entonces Jesús viene a cambiar y a perfeccionar esto, ¿no? Entonces dice, bueno, es que al final el mal es lo que sale de la boca de las personas, no lo que entra como alimento, sino lo que sale de ahí. Porque a veces ahí tenemos el aguijón más grande que un cuchillo muy puntiagudo. Y con nuestra lengua podemos ser capaces de destruir a más personas que con un arma, ¿no? Podemos llegar a matar espiritualmente a alguna persona si no controlamos justamente nuestra lengua y la intencionalidad de las cosas que nosotros hacemos. Por eso Jesús, en una forma muy inteligente, por eso Él va atrás de los actos. Él dice, cuida y mejora y sé bueno en tu alma y tu espíritu para que tus actos sean buenos. Porque si tú purificas y conservas y buscas la bondad dentro de tu ser, todo lo que tú hagas tenderá a ser bueno. ¿Cómo logras eso? Pues siguiendo un modelo. Sigue al Padre, que es infinitamente bueno. Sigue el modelo que Jesús nos dio, que eso sí que te va a llevar a eso. Jesús también decía, en su evangelio decía, porque él no ocultaba nada. O sea, él era claro en lo que decía, no podemos negar que no nos advirtió, no nos dijo las cosas. Él, por ejemplo, decía, está claro que el camino de la bondad, de lo bueno, no es un camino fácil, ¿no? Él decía, hay dos caminos. No sigas tú el camino que es ancho y grande, porque ese es el camino de la perdición, la parte de las tentaciones, la parte de lo que es hacer como que aquello que nos permite gozar cosas, ¿no? No porque el gozar sea malo, sino porque alimenta esos excesos, alimenta esa concupiscencia, esa inclinación al mal. Él decía, no sigas ese camino, sigue el camino estrecho, el camino que implica, sí, ciertamente implica sufrimientos, pruebas, complicaciones, demás, pero sigue porque al final eso es lo que te va a permitir tener una mayor como control y crecimiento espiritual, porque el otro simplemente permite como que darle sentido a lo que el cuerpo demanda, a lo que nuestras ansias quieren, pero al final terminamos siendo esclavo de nosotros mismos, de nuestras apetencias, esclavo de nuestros apetitos, esclavo de lo que nosotros ansiamos, ¿no? De lo que queremos, pues como poseer, ¿no? Sigue el camino pequeño, porque aunque está lleno de alguna serie de limitaciones, te permite por esas limitaciones ser libre, de verdad ser libre y no estar atado a estas cosas que nos empañan nuestro sentido, ¿no? Entonces, por eso, inclusive, llega Jesús mismo a dar un sentido diferente a las cosas. Hemos escuchado, y está en la Biblia, y es más, yo recuerdo hasta que Confucio en los chinos también tiene un principio similar. Hemos escuchado infinidad de veces que
un dicho que dice, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? Jesús viene y transforma esto, ¿no? O sea, él no dice, porque si nosotros lo vemos, el no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, estamos pensando siempre en poner distancia, ¿no? Medir las cosas, que no nos estemos invadiendo unos a otros. Jesús, con toda esa sabiduría que tiene, viene, digamos, como que un dicho similar a este, viene a cambiarlo. ¿Qué viene a decir él? Él dice, haz a los demás lo que te gustaría que te hagan a ti, ¿no? Y esto tiene una diferencia brutal, es abismal la diferencia, porque ya no es el estar evitando cosas, sino está el promover hacer el bien a los demás, ¿no? Que eso es al final del camino lo que dice Jesús, es estar haciendo el bien a los demás, no te cortes, no te limites, no pongas límites al poder, a esa generosidad de ayudar a los demás, porque en la medida que tú haces eso, pues tú mismo vas siendo libre de ti mismo, ¿no? Eso es lo que nos dice Jesús. Por eso este cambio es sumamente significativo, ¿no? Haz a los demás lo que tú quieras que te hagan a ti, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante y diferente. Entonces nos dice Jesús, como ya digo, que al final del camino, los dones, o sea, todos nosotros hemos hablado en muchas ocasiones que tenemos todos, ahora sí que el Espíritu ha derramado sus dones en unas y otras personas, pero no a todos les ha dado lo mismo. O sea, está claro que unas personas tienen unas habilidades, unos talentos, unos dones, y otra puede tener los mismos o diferentes, o pueden coincidir en unas y en otras. Pero ¿por qué Dios no nos dio lo mismo a todos? Ese es un punto muy interesante. Ya hemos hablado en otras ocasiones justamente que el hacer iglesia, el hacer comunidad, tiene en buena medida la razón de ser es el que nosotros procuremos hacernos unos a otros, preocuparnos por los demás, por los que están alrededor de nosotros. Sé que muchas de las veces puede ser que andando con las personas y ayudándolas, puede ser que nosotros tengamos una mala respuesta o a veces alguna puñalada que alguien nos dé cuando nosotros siempre hemos buscado el bien de las personas. Pero cuando hay veces que estamos en esa situación, queridos hermanos, tenemos que concentrarnos mucho mediante la oración, pedir a Dios el que nos sane ese tipo de heridas para que siempre procuremos amar a las personas y aborrecer sus pecados, ¿no? Pero no dejarlos en la misma parte. O sea, es como decía el Papa Juan Pablo II, ama al pecador y aborrece el pecado, ¿no? Esa es la diferencia muy importante, porque todos son hijos de Dios, todos son creación de Dios, y como tal creación de Dios debemos amarla, porque el que está enfrente de mí, también Dios lo pensó en él y lo amó y lo ama como tal, ¿no? Entonces, no importando, o sea, sus actos pueden ser reprobables y esos son los que hay que condenar, pero por otro lado, nosotros no debemos de estar tomando parte en decir, oye, lo que nosotros hacemos, pues lo personalicemos, despersonalicemos los actos de las personas y miremos siempre como dar a las personas que nos rodean. Ese es como que uno de los puntos muy, muy importantes que Jesús decía. Y en el Evangelio nosotros vemos muchos, ¿no? Es más, una vez que ya él resucitaba y que hablaba con sus propios discípulos, había otros pasajes donde él decía, ya no les digo, ahora les llamo amigos, ¿no? Y les puedo decir amigos porque les he enseñado todo lo que yo sé. Ya no son siervos, ahora son amigos. En otras ocasiones nos dice hermanos, ¿no? Y si somos hermanos con él, como dice Pablo, pues también somos herederos somos hijos adoptivos de Dios Padre, ¿no? Entonces Jesús nos viene, es el primero que confía en nosotros y que nos viene como a ensalzar, a levantar en lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, por esa razón es que para Jesús era muy importante que nosotros identifiquemos que somos todos diferentes, pero que todos nos necesitamos unos a otros para poder crecer en esa familia que es la iglesia, ¿no? Entonces, y en ese mismo sentido, el mismo catecismo en esta parte, pues nos habla también de la importancia de respetar las autoridades constituidas. Todos nosotros, como alguna vez hablamos, todos
puede ser que nos estemos quejando de los gobernantes que tenemos, ¿no? Podemos estarnos quejando, como decíamos en una ocasión, de que si quedó o quedó el partido rojo, el colorado, el amarillo, el azul, el verde, el que haya sido, ¿no? Y nos podemos estar quejando de ellos, pero también es cierto que todos ellos salieron de las familias de nosotros, de esta sociedad. No llegaron del espacio, bajados ahí, y entonces se metieron a la parte de ser políticos. Quizá tal vez muchos de ellos no son los más honorables posibles. Es ahí donde tenemos que distinguir entre el pecador y el pecado, ¿no? Y a lo mejor muchos o poquitos nos pueden dar esas alegrías para pensar en eso. Pero eso, queridos hermanos, no es justificante para que nosotros no obedezcamos a las autoridades que tenemos constituidas. Y en ese sentido, por eso es a lo que Jesús se refería con dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? O sea, sí, y era muy concreto, ¿no? Por ejemplo, algo que todo el mundo se queja, ¿no? El pago de impuestos. Bueno, pues el pago de impuestos sirven para contribuir a un sostenimiento de toda una sociedad, de un país completo. Entonces, como tal, tenemos esa obligación de ser solidarios y contribuir en las arcas y la parte de lo que es el funcionamiento de un país, ¿no? Sin embargo, también nos decía que es importante que nosotros tengamos también esa conciencia crítica para juzgar y para pedir que las cosas no sean quizá tal vez diferentes a lo que Dios nos pide, ¿no? Hay un escritor español del siglo muy famoso que él decía, el que Dios, o sea, una ley mandada por un rey que va en contra de la ley de Dios, ni es ley, ni puede ser rey aquel que lo manda, ¿no? Aquel que lo desmanda. Entonces aquí lo que venía a decir es que sí, nosotros tenemos obligación de seguir los lineamientos de las autoridades constituidas, pero esas autoridades constituidas también en nuestro sentido crítico, pues no pueden estar legislando por cosas que van en contra de la ley de Dios, del sentido común, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, pues ahí podemos encontrar infinidad de cosas. Hoy en día, quizá tal vez lo que tristemente está más de moda es tantas legislaciones que se están haciendo en todos los países para, por ejemplo, la eutanasia o para promover el aborto. Ya no es el despenalizar, ¿no? Es promover el aborto en muchos países, ¿no? Entonces, ¿qué papel tenemos que hacer? Pues sí, nosotros estamos llamados a protestar ante ese tipo de cosas. No podemos quedarnos de brazos cruzados, pero también es cierto que hay que tener una conciencia en esto. ¿De qué servirían todas esas leyes si las personas no las utilizan? Serían letra muerta, ¿no? Por esa razón es que hay que empezar desde el cambio de uno mismo y tratar de contagiar a los que nos rodean. Ya decíamos la vez pasada que los grandes imperios, por ejemplo, el imperio romano, que se cristianizó y que era un imperio inmensamente poderoso y que en sus orígenes pues perseguía y masacraba a los cristianos y al final terminó siendo cristianizado. Eso se logró gracias, no a que llegó un gobernante, no nos equivoquemos, se logró gracias a que llamaba la atención la alegría y la fuerza, la diferencia de comportamiento que tenían esos cristianos, ¿no? Entonces, cuando abajo la gente se vuelve seguidora de Jesús, todo se transforma, todo cambia. Entonces, todo ese tipo de leyes ya se pueden preocupar por hacerlas súper restrictivas y un montón de cosas, pero si nosotros mismos hemos logrado ese cambio y no obedecemos ni usamos ese tipo de leyes, son leyes que se quedan muertas. Entonces, por esas razones que también no creamos que ni la oración ni las cosas que hacemos tienen una repercusión chiquita, no, será tan grande como nosotros podemos hacer. No podemos cambiar el mundo, seguro, eso sí lo podrá hacer Dios, ¿no? Pero nosotros sí que podemos contribuir con un pedacito de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? En fin, la ley evangélica, lo que nos viene a hablar, nos dice el catecismo, que es la ley del amor, la ley de la gracia y la ley de la libertad. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues a lo que se refiere es que la ley del amor es también como se le conoce esta ley evangélica, porque al final todo el fondo del por qué se hacen las cosas tiene que ser a través del sentido de la caridad, del amor. Y entonces podemos encontrar muchos casos donde había algunos como Santo Tomás que decía, ama y haz lo que quieras, ¿no? Perdón, San Agustín, ama y haz lo que quieras. Pero bueno, no se trataba, algunos han interpretado mal esto y entonces han dicho, es que entonces todo lo demás no importa, sino simplemente con amar y ya, no.
hay que entender el sentido profundo de las cosas, porque si nosotros amamos y utilizamos como modelo a Jesús, entonces todo sería armónico, ¿no? Entonces, por eso dice que ahora esta ley evangélica se basa en el amor, en el amar a los demás, el amarnos a nosotros, el amar a Dios. En ese sentido, es como siempre estaríamos procurando el bien de los demás, porque si así lo hiciéramos, entonces seguramente que tendremos mucho menos conflictos, menos egoísmo, menos actos, ¿no? Nos habla de la ley de la gracia porque, como ya decía yo, es que es necesario para poder entender es como el tener fe, ¿no? La fe es un don, ¿no? Es una gracia que nosotros recibimos ese don de la fe por gracia de Dios, ¿no? Entonces no podemos tenerla si Él no nos las tiene, no podemos tenerla si nosotros no decidimos acogerla. Entonces es importante que nosotros en nuestras oraciones pidamos a Dios y que se incremente nuestra fe, que se incremente la gracia para poder entender cada cosa que nosotros vivimos y que sucede, que seamos capaces de interpretar bien las cosas que nos están pasando y cuáles son los designios y las cosas que Dios quiere para nosotros. Nos dice que es la ley de la libertad, porque al final el camino, como decía yo hace un momento, es que cuando nosotros, o sea, digamos que puede parecer contradictorio, pero una ley, seguir una ley, en este caso, esta ley del amor, cuando nosotros la seguimos, no nos limita, no nos hace más pequeños, no nos bloquea las cosas que queremos hacer, sino todo lo contrario. Cuando nosotros seguimos esta ley del amor, al final lo que estamos haciendo es que nos estamos liberando de aquellas cosas que nos esclavizan y que nos tienen atados a algo, ¿no? Que nos tienen atados de mano y entonces nos permiten seguir solamente a Dios. Y si seguimos solamente a Dios, podemos estar seguros que podemos estar cumpliendo toda la ley misma, ¿no? Porque al final del camino no existe nadie que nos quiera más como aquel que nos creó, aquel que te creó a ti y que me creó a mí. Por esa razón es que esa ley evangélica también se conoce como la ley del amor, como la ley que alcanza su perfección y su punto más extremo en ella, ¿no? Porque como decía Jesús, nadie ama más a los demás que aquel que es capaz de dar la vida por los demás. Y así nos enseñó él, ¿no? Quizá tal vez es más fácil entenderlo cuando tenemos hijos, ¿no? Y entonces nosotros tenemos ese amor, pues, infinito para con ellos, pero aún así, como también nos dice pues, justamente pues la palabra de Dios nos dice, es que aunque una madre, o sea, lo normal es que una madre siempre tienda a querer a su hijo, ¿no? Pero aunque esa madre despreciara a su hijo recién nacido, que requiere de pecho de ella, Dios no te abandona nunca. O sea, aunque la madre pueda hacer, el ejemplo es que Dios está por encima de su amor, inclusive de ese caso, ¿no? Porque Él jamás nos va a fallar y es por eso que lo tengamos muy en cuenta. En esta nueva ley evangélica, pues no nos deja Jesús solamente con eso, sino además nos habla el catecismo de los consejos evangélicos, que se desprenden al final del camino de esta ley, de la ley evangélica. Y son, aunque hay muchos, digamos que consejos que podemos identificar y sacar de la misma Biblia, pues la misma tradición y la iglesia misma a lo largo de los siglos han sintetizado en 3 consejos evangélicos y nos piden justamente que nosotros procuremos seguir esos consejos evangélicos, pero hay que entenderlos bien, ¿no? Esos consejos evangélicos es la pobreza, la castidad y la obediencia. Estos son los 3 consejos. Pero ya digo yo que hay que entenderlos. No significa que uno diga, pues tengo que seguir solo esto, es que me tengo que ser súper pobre, porque dice el sermón de la montaña que bienaventurados los pobres, ¿no? Entonces me deshago de todo. Es que no precisamente ni siquiera se está hablando de cuestiones materiales. Y eso es lo que vamos a ir analizando cada uno de ellos. Por ejemplo, el consejo de pobreza, en el Evangelio, por cierto, en algunos casos dice, en un caso, Lucas dice, por ejemplo, bienaventurados los pobres, ¿no? En otro Evangelio dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Entonces, ahí a lo que nos refiere es que nos habla al final del camino de la pobreza. ¿Cómo debemos de entender la pobreza? No significa que, por ejemplo, el rico, que sería lo contrario, el rico en bienes materiales, como ya dije yo, no significa que él no va a ser bienaventurado, no.
No, lo que hay que entender en el consejo de la pobreza es que, digamos que cuando una persona es muy rica, muchas de las veces está atada a sus bienes materiales. El mejor caso es el que decíamos de la parábola del joven rico, ¿no? Es que no quiso seguir a Jesús porque tenía tantos bienes materiales y estaba digamos que atado a ellos que no era libre y no le permitía ser feliz, ¿no? Entonces, por eso Jesús nos dice que hay que ser pobres, que hay que ser pobres. Eso a lo que se refiere es que tenemos que buscar en nuestra propia vida qué cosas son las que nos atan. Puede ser que no sea el dinero, puede ser que sea algo que tenemos ahí, puede ser inclusive una persona, ¿no? Entonces, Dios nos quiere libres, no te ates a ello. No, piensa bien en tu existencia, querido hermano. Piensa bien las cosas que hacemos. Y si identificas que hay algo que te ata, que te tiene ahí bloqueado, es que es a lo que nos pide Jesús, que te desprendas de ello, ¿no? Que seas como el pobre que no tiene cosas y que todo lo quiere. De hecho, otros dicen que sea pobre en el Señor, porque al final todo lo esperas de Dios. O sea, una persona, y es por eso una figura, ¿no? Si nosotros pensamos en ese pobre que no tiene nada, aquel que no tiene todo lo espera de cualquiera que le dé algo, ¿no? Pues esa figura, si nosotros la vemos y la trasladamos al plano espiritual, es que todo lo que nosotros queremos y pedimos, confiamos en que todo nos venga de Dios y todo lo esperamos de Él, ¿no? No estamos atados a ese tipo de cosas. Hay muchos pasajes que hablan de esto. Dice Jesús, dime dónde está tu tesoro y ahí estará tu corazón, ¿no? Entonces hay que buscar dónde está nuestro tesoro para saber dónde está nuestro corazón y poner nuestro corazón en el único y lo único que vale la pena y que nunca nos falla y que es Dios mismo, ¿no? Eso es a lo que se refiere la parte de la pobreza, ¿no? Esas ganas de no estar atado a ninguna cosa, ¿no? Entonces, eso, bien sabe Dios que al final del camino tenemos esa misma tendencia, cuando hablamos de pobreza, como que tenemos esa tendencia de estar atados a las cosas materiales y sabe que genera muchos efectos en nosotros, ¿no? Y que nos genera no solo apegos, sino también nos genera como que muchas cosas que de ahí se desprenden, la envidia, la avaricia, tantas cosas, ¿no? Por eso nos habla de la pobreza, ¿no? El segundo, el segundo consejo al que se refiere el catecismo es la castidad. ¿A qué se refiere la castidad? La castidad también hay que entenderla en un sentido muy amplio y de aplicación para todo. Ojo, queridos hermanos, que la pobreza, castidad y obediencia, aunque en la tradición de los monjes y sacerdotes y monjas consagradas, mucha gente, es claro que ellos hacen votos de castidad, pobreza y obediencia, no significa ni por tantito, queridos hermanos, que estos tres consejos evangélicos solamente se los dictaron a ellos, porque no es así. Porque el Evangelio, Jesús, lo dio para todos y la iglesia ha identificado estos y está igualmente dirigido para todos. Luego, entonces, no es solamente para ellos. Todos nosotros estamos llamados a hacer caso y a seguir esos consejos evangélicos, no por mandato, sino porque esos son lo que nos aconsejan para poder estar más limpios y más puros de corazón para llegar a Dios. Decía yo de la castidad. La castidad la podemos entender en muchos sentidos. Por ejemplo, lo clásico podría ser que cuando unos novios son novios, pues tratar de buscar justamente el no tener esas relaciones sexuales y esperarse hasta el momento del matrimonio para poder tenerlas, ¿no? Ahora, pero ya digo yo que eso no es propio de los novios ni las personas solteras. También se puede vivir en castidad en lo que tiene que ver con las personas casadas, ¿no? Y no significa esa castidad, o sea, hay que verla en muchos sentidos, en los esposos, por ejemplo. El vivir en castidad dentro de un esposo es tener una conciencia clara que yo me reservo exclusivamente para mi esposa, para mi esposo. Si solamente mi alma y mi espíritu pertenece a esa convivencia, no voy a estar jugando con una persona que pasa, con un contenido que veo, con la pornografía, con cosas que ahí tienen, porque cuando uno entra en ese círculo, pues entonces todo lo contamina, ¿no? Y a lo mejor hasta afecta que esas mismas relaciones que puede tener un esposo o esposa para con su marido o esposa, se ven también contaminados, ¿no? Porque uno se empieza a llenar de cabeza
de imágenes y de figuras que son absurdas, que modelos que no corresponden y trata de llevarlo a su esposa, pero no está teniendo esa relación con la persona que él ama para siempre, sino está tratando de copiar un modelo que viene en otro lugar y que forza a las cosas y le da al final del camino un papel central a la parte, por ejemplo, de esas relaciones sexuales que no lo tiene, ¿no? O sea, y aquí podemos hablar de muchas cosas. Yo me acuerdo que hace muchos años escuchaba que la gente decía, es que las relaciones sexuales son pecaminosas, ¿no? Entonces es malo tener relaciones sexuales. Es más, es tan malo que, por ejemplo, nuestros modelos, que es José, Jesús y María, María no tuvo relaciones con José, ¿no? Porque eran malas, porque eran pecado, ¿no? ¿De verdad creemos eso? Pues no, ¿no? Porque las relaciones sexuales Dios nos las dio para nosotros, entonces serán buenas porque Dios lo quiso, ¿no? Porque Dios lo creó, pero no hay que entender ese tipo de significados, o sea, nosotros podemos ver si existen porque Dios nos las dio, serán buenas, ¿no? Serán porque son buenas. Lo malo es cuando nosotros le damos pie a las perversidades, ¿no? Cuando nosotros damos cabida a que se metan muchas cosas ahí. Y en esa relación de María y de José, no es cierto que ellos no hayan tenido esa relación porque entonces si no ella se mancharía, ¿no? María se mancharía porque cuando decimos eso, pues de alguna forma estamos diciendo que es que esas relaciones son malas, pero no era eso. El sentido teológico de por qué María tenía que venir, ser madre del Espíritu Santo para que naciera Dios, no tenía que ver porque las relaciones fueran malas, por supuesto que no. Tenía que ver porque era muy importante que este Jesús tuviera una parte divina, el Espíritu Santo, y una parte humana, porque Él es hombre y es Dios al mismo tiempo, porque las dos naturalezas se fusionaban en una persona. Entonces, por eso era que era importante, ¿no? Por eso es que el vientre de María era tan necesario que fuera, pues, reservado justamente para quien iba a ser Dios. Entonces, este tipo de cosas hay que entender bien cuál es la naturaleza de esto. De hecho, nos dice el mismo Pablo, ¿no? En una de sus cartas nos dice que se puede tener esa misma castidad entre los esposos. Primero recomienda que no se tienen que negar uno al otro, pero también dice que en el momento de oración se puede determinar, acordar una serie de abstenciones para poder buscar en la oración que sea más libre, ¿no? Pero también, o sea, en el matrimonio inclusive puede haber muchos momentos en que sí, en que no se tengan ese tipo de relaciones, pero es que lo importante no es que hagamos de las relaciones la razón de ser de esa unión marital, ¿no? Sino que sea que cuando exista, sea esa entrega de cuerpo y alma y que no tengamos una mente atada a otra cosa, ¿no? Por eso es importante. Y eso es a lo que se refiere este tema de la castidad, ¿no? Ese es justamente el sentido que tenemos que ver la castidad. Por esa razón es que la castidad se da en todas partes y en todo el mundo. Tenemos que tener ese espacio para vivir en momentos que estamos solamente para temas de oración, en temas de reservarse, en temas para así juntarse, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero tenemos que ser, en primera instancia, cuando una persona es casada, tiene que tener claro que su alma y su cuerpo pertenece solamente a su pareja. En aquellas personas que están viudas, inclusive aquellas que están separadas, pasa exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, una persona viuda puede ser justamente casta porque al final del camino puede dedicar y decidirse solamente a seguir a Dios o después quizá tal vez puede encontrar esa persona viuda pues una segunda persona con quien compartir su espacio. Al final del camino esto está acorde a la ley de Dios, ¿no? Pero inclusive esa persona separada y por eso Jesús hace énfasis en ese tipo de cosas. Ahí es otro ejemplo donde nosotros vemos que esta ley evangélica supera la ley antigua, ¿no? Jesús decía, pues ustedes habéis escuchado que Moisés les permitió el divorcio porque ustedes eran muy desordenados. Pero yo les digo que aquel que vea a otra mujer con codicia ya está siendo infiel a su mujer, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, esa es a la castidad a la que se refiere el consejo evangélico, ¿no? Y finalmente, el consejo evangélico de la obediencia, pues es fundamental. Quizá hay quienes dicen que de hecho es el primero y más importante, ¿no? El de la obediencia.
Porque cuando nosotros digamos que nos dejamos y nos abandonamos en alguien, lo que nosotros le estamos brindando es nuestro sentido de nuestra libertad, que quizá tal vez es algo que es lo más fácil de identificar en una persona. Tú estás renunciando a tu libertad para dársela a otro. Claro, en el sentido cristiano de las cosas, tú abandonas esa libertad porque tú te fías de Dios, porque tú dejas que sea Él tu guía, ¿no? Y que Él te va a indicar el camino que tienes que seguir para hacer las cosas. Y no estar sujeto, digamos que anclado a aquellas cosas que Dios te manda. Perdón, que aquellas cosas que tu mismo cuerpo te está mandando. Cuando uno es manso, y ahí tenemos esa otra parábola, otra bienaventuranza, ¿no? Los bienaventurados, los mansos, porque en este caso nosotros vemos que ese obediente, aquella persona, y ahí volvemos a ver ese principio de autoridad, que uno no por el hecho de que puede inclusive no estar de acuerdo con otra persona, si ese es tu dirigente, tú acatas las cosas que se hagan. A mí en una ocasión, recuerdo haberlo dicho en otra ocasión, que en ningún caso el cristianismo se dio gracias a una revuelta ni una revolución en ningún lado, sino siempre se dio desde abajo, ¿no? Desde justamente la obediencia, de llamar la atención de que el corazón de esas personas, de esos primeros cristianos, irradiaba ese nuevo toque, esa nueva forma de ser. Y esto es lo que hace la ley evangélica en nuestros corazones, en nuestro cuerpo, en nuestro actuar, ¿no? Y esto es justamente el tercer consejo evangélico. Entonces, Jesús se preocupó no solamente por darnos ese nuevo toque de entender el sentido profundo de las cosas de esta ley evangélica, sino que además nos procuró dar una serie de consejos, que esos consejos también son esos mandatos, pero Él nos los aconseja porque al final del camino eso nos va a llevar a esa pureza de corazón, a esa simpleza, al poder saber que nos podemos llenar de Él. Porque cuando nosotros abandonamos estos tres consejos, que son los que son fundamentales, entonces nos llenamos de nosotros y mal vamos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que nos dice la catequesis del día de hoy, queridos hermanos. Y bueno, pues hasta ahí nuestra catequesis. A partir de ahora, cualquier duda, inquietud que tengan, bienvenida y pues los escucho, ¿vale? Gracias, hermanos.